10:18, tiempo de nuestra entrevista. Está Crisólogo Cáceres con nosotros, presidente de ASPEC. Bienvenido, Crisólogo. María Jesús, un gusto estar en tu programa. Bueno, el tema de los alquileres de decodificadores por parte de Movistar para poder acceder a la televisión por cable, ¿no es cierto? Ha generado mucha polémica esta situación. Incluso el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, el señor Juan Carlos González, alza la voz señalando que podría haber aquí incluso una investigación. Y ASPEC, a quien tú representas, señala que este tema es ilegal. ¿Por qué? Lo que pasa es que en primer lugar no es solo Telefónica, también están Claro y las ¿DirecTV? otras. Sí. Entonces, ¿y esto cómo lo sabemos? Por lo que están revelando los usuarios que están indignados en las redes, ¿correcto? Y ASPEC tiene miles de quejas en su página web. Miles. Y hay mucho material para investigar, ¿no? Porque las cosas que estamos leyendo en las redes sociales denotan una serie de cosas que nosotros desconocíamos. Y el OCIPTEL haría bien en leer lo que están escribiendo en las redes sociales para empezar a investigar, porque hay una serie de denuncias allí que no deberían ser tomadas a la ligera. Pero bueno, el punto acá es el siguiente. Existe algo que se llaman condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones. Las condiciones de uso son las reglas en virtud a las cuales los operadores tienen que prestar el servicio. ¿Y son obligatorias? Son obligatorias. O sea, el propio artículo 3 de las condiciones de uso determina que todo lo que se dice en esas condiciones son obligatorias. O sea, no es algo que se pueda cumplir o no se pueda cumplir. Por lo tanto, ¿qué dicen? Y el artículo 25 de esas condiciones de uso determina de que las empresas prestadoras pueden efectivamente introducir mejoras o cambios en los equipos de acuerdo, entre otros factores, a los cambios de la tecnología. Sin embargo, también se precisa que tales modificaciones no deben implicar costos adicionales para los usuarios. ¿Por qué? Porque se trata de elementos que son esenciales para la prestación del servicio. Ese es el caso precisamente de los decodificadores. Los decodificadores tienen una historia. La historia es que había un elevadísimo nivel de piratería de lo que era el cable. Entonces las empresas, luego de cranearlo, dijeron la mejor manera es que deje de conectarse el cable directamente al televisor y lo que vamos a hacer es colocar estas cajitas llamadas decodificadores que le vamos a entregar en propiedad a las personas. Perfecto. 2 o 3 según la cantidad de decos que diga su contrato, pero luego los decos que quiera adicionalmente se los vamos a vender. Entonces lo vamos a vender, pues, a vender para que seas tú la propietaria de los decos adicionales. O sea, tú tenías 3 decos que eran tuyos por contrato, pero tú decías, bueno, quiero un deco más para la cocina y quiero un deco más para el cuarto de mi hijita. Ya, ok. Entonces le decías a la empresa y la empresa te lo vendía. Pero de repente, en un momento determinado, la empresa dijo, no, ya no te lo voy a vender, te lo voy a alquilar. ¿No? Con lo cual, la cantidad de dinero que tú pagas, dependiendo de la cantidad de decos que tú tengas o que desees, varía. Entonces puedes estar pagando, por ejemplo, los decos entiendo que son, en el caso de Telefónica, 12 soles al mes. Entonces, los 2 decos que tú querías son 24 soles adicionales a tu plan tarifario. Imagínate al año. Y bueno, multiplica eso por un año, o por 2 años, o por 3 años. Con la plata que vas a pagar, que son cientos de soles, te puedes comprar hasta un televisor nuevo. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, acá el punto es que si esto lo ponemos a la par, que el artículo 25 de las condiciones de uso, que señala claramente de que no se puede cobrar a los usuarios estas sumas adicionales, bueno, entonces te quedas pensando qué pasó acá. Claro. Y también te quedas pensando en el rol de los OCIPTEL, el rol de los OCIPTEL, que todos estos años, ¿qué ha dicho frente a esta situación? Que es el organismo regulador de las telecomunicaciones. Por lo tanto, si estas condiciones de uso de servicios públicos de telecomunicaciones es obligatorio y al parecer Telefónica no lo está cumpliendo. Y las otras operadoras, ¿qué hay acá? ¿Un delito, una falta, un abuso? Delito no. Acá lo que hay es que existe una norma en las condiciones de uso que no está siendo observada. Y el OCIPTEL lo que tendría que hacer es iniciar la investigación correspondiente sobre la base de lo que se le ha dicho y de ser necesario adoptar las medidas que correspondan. Pero lo que tiene que hacer el OCIPTEL es pronunciarse ya. Porque esto lo hemos dicho ya a mediados de la semana pasada. Ahora. Le hemos enviado una comunicación, María de Jesús, a la presidencia del OCIPTEL. Estamos esperando la respuesta, pero necesitamos una señal. Ya el Congreso, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, como señalaba, se ha manifestado. Así es, y ha dicho que es un abuso. El presidente de la Comisión, mi querido crisólogo, el señor González Ardiles, ¿no? Juan Carlos González Ardiles ha dicho que aquí hay un abuso y que muy probablemente se estaría conformando una comisión investigadora ad hoc para este tema de los operadores de telefonía por cable. El tema es que Movistar ha señalado que esta es una práctica usual en el mundo, digamos, en este tipo de industrias, ¿no es cierto? Está bien, pues puede ser inusual, pero acá tenemos nosotros condiciones de uso de servicios públicos de telecomunicaciones que hay que cumplir. Habría que ver cuál es la legislación en esos países, ¿no? Para ver si se pueden comparar situaciones con la nuestra. ¿Por qué la gente, digamos, los usuarios, ¿no es cierto?, han explotado las redes sociales con estas críticas y estos reclamos? Por el tema del alquiler. ¿No es cierto? Si bien es cierto, antes se lo vendían y era tuyo, ahora cada aparato de estos Deco, por cada punto o por cada TV,
por cada aparato, te alquilan el decodificador. Tú vas a pasar, mientras tengas el servicio, no. Además que va cambiando la tecnología y los televisores van modernizando. Y mañana te pueden decir, oye, el próximo te pueden decir, ¿sabes qué? Ese deco ya no va a valer 12, va a valer 15 o 18 no, o 20. ya no me va a servir para este modelo. Exacto. Es decir, si esto no se frena ahora, si no se regula o si no se establecen responsabilidades, esto es muy delicado lo que puede pasar para los bolsillos del usuario, porque esto además puede pasar con toda otra tecnología, incluyendo lo que es Internet, ¿correcto? En la actualidad los routers te los están dando en comodato. Comodato es que como saben que es un servicio, que es necesario, un aparato que es necesario para la prestación del servicio, ellos te lo dan en uso. O sea, ellos retienen la propiedad del bien, pero te lo dan en uso, ¿correcto? No estás pagando adicionales. Tan es así que cuando el router se malogra, ellos vienen y te lo cambian. Acá con los decos no te lo están dando en comodato. ¿Qué es el router? El router es esa cajita que te distribuye la internet en tu hogar, en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede aplicar al caso de los decos el tema del comodato, por ejemplo? Y a partir de cierto número, pues vendértelo como era antes. Entonces, acá hay varias preguntas. Y el hecho de que hayan prácticas que puedan ser comunes en otras partes no implica nada. Por ejemplo, la sobreventa de boletos, el famoso overbooking, que saltó a la palestra de que las empresas prestadoras del servicio de transporte aéreo pueden vender más asientos de los que tiene el avión, porque dicen pues que calculamos para que no salgan los aviones con asientos vacíos, y ya vimos lo que le pasó a una persona que no quiso bajar, al ciudadano chinito que lo bajaron y que ahora ha tenido que pagar la empresa. Pero luego de ese caso se han repetido otros parecidos, ¿no? Y mira qué aerolíneas tan importantes y de primera clase. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero el hecho de que esa práctica sea común en otras partes no quiere decir que esté bien. Y bueno, y Movistar ha citado, por ejemplo, países como Chile, ¿no es cierto? México, exactamente, Colombia, y en el resto de la región y en el mundo, es lo que dice Movistar. Quisiera hacerte la pregunta en relación a la naturaleza de eso, ¿no? Para el Congreso, por ejemplo, para la Comisión, esto sería un abuso, que por la dimensión de los hechos podría transformarse incluso en un delito. ¿Va a haber una multa o cabría aquí la posibilidad de una multa a Movistar? Yo te diría lo siguiente, a mí me parece muy bueno que el Congreso tenga rapidez de reflejos para decir vamos a convocar a los representantes de las empresas, vamos a convocar al presidente del INDECOP, me parece muy bien. Pero el ámbito natural para que estas cosas se diriman es el regulador. O sea, el organismo regulador es el OCIPTEL, el que tiene todas las prerrogativas. Porque si no, te corre ese riesgo de que Ustedes han enviado comunicación a OCIPTEL, creo ya. A OCIPTEL. ¿No es cierto? ¿Cuándo? El jueves de la semana pasada, me parece. ¿Han enviado ustedes una denuncia o una información? Una comunicación en la cual estamos exponiendo los hechos y le estamos solicitando que adopten las medidas que sean necesarias para que esta situación sea vista, analizada y corregida, porque hay perjuicio económico a los usuarios. Es decir, cuando yo tengo que pagar por cada deco y para siempre, o sea, no hay fecha límite, voy a pagar por toda la eternidad una cantidad de dinero por alquiler, se está afectando a mi bolsillo. Y el Código del Consumidor señala en su artículo primero que uno de los derechos que asisten a los consumidores es precisamente el derecho a la protección de sus intereses económicos. Entonces, que de repente, de que podías comprar los decos, ya, ok, si tengo que pagar 100 soles financiado o al cash, lo pago. Pero ahora te dicen, vas a pagar una suma infinita. Imagínate en decos, en 10 años, ¿cuánto pagarías? Claro, pues por eso te digo. Ahora, permíteme, Crisólogo, también un poco yendo a la otra parte, ¿no? ¿Qué dice Movistar? Movistar lo que dice es, en efecto, se podían antes vender los decos, y hay diversas modalidades a través de las cuales las personas pueden tener el acceso a la televisión por cable. Si bien es cierto, te venían unas decos, pero tú tenías puntos adicionales, ahí iba la figura del alquiler. No, pero el punto es que tú tenías un derecho. El derecho era que si tú tenías necesidad de tener más de estos aparatitos, tú los podías comprar y pagar. De repente te dicen, no, ya no los puedes comprar y pagar, ahora los vas a alquilar y pagar para siempre. Eso es lo que te he dicho. O sea, te han cambiado la figura radicalmente. Totalmente. Te la han cambiado. Yo le pregunto a los OCIPTEL, ¿a ustedes les pidieron permiso para esto? ¿Solicitaron autorización? ¿Y ustedes se la dieron? Porque si ustedes se la dieron, también ustedes tienen responsabilidad. Porque el OCIPTEL es el regulador, el que regula. El tema de costos adicionales y tarifas es un tema súper sensible. Entonces, el OCIPTEL también tiene que dar las explicaciones del caso. Si no hizo algo antes, tiene que hacerlo ahora, porque la indignación es grande. Y eso, María Jesús, que no estamos hablando de los recurrentes problemas de decos que se malogran y la complicada situación que es repararlos, porque... ¿Alguna vez se te ha malogrado tu deco? Y varias veces. Y el tiempo que te toma en que la empresa operadora vaya, lo recupere, luego te viene, por supuesto, en el recibo. Es que ese era el tema de fondo, ¿no? Quizás las condiciones no están claras, dadas de manera clara, o es que se están incumpliendo, o es que el usuario en realidad tendría que tener más información.
porque tú vas a adquirir un deco que en 2 años o 3 años ya no te va a servir, entonces no, y que te corres el riesgo de que si así como te pueden cambiar la modalidad de alquiler, te puedan ir subiendo los precios de manera ilimitada. Es decir, ya estamos hablando de 12 soles, 13 soles, no sé, mañana podemos estar hablando de 20. Correcto. O 30. Bien, entonces Ocitel tendrá que el Congreso lo que pide es que la empresa Movistar en este caso, y seguramente pasa con las otras operadoras también. Sí, claro. ¿No es sin cierto? duda, las personas en la red lo están mencionando y están poniendo de manifiesto, como te decía, una serie de problemas. Pero tendrá que justificar entonces el monte del alquiler de estos Claro, o sea, las empresas van a decir por qué en un momento determinado te podían vender, tú sabías que había una suma cierta y en otro momento te tienen que alquilar. Tú tienes derecho a tener una explicación y también le exigimos una explicación al regulador para que nos cuente por qué sobre este tema no ha dicho nada a lo largo de todo este tiempo y ha tenido que ser una asociación de consumidores como la nuestra, la que a raíz de las... Porque esto de qué viene. Esto viene de los usuarios. Entonces los reclamos los usuarios nos hacen ver este tema. Y entonces los usuarios estaban molestos porque había gente que no podía pagar. Había gente que encima le ponían una serie de condiciones. Y a mí me parece, ¿sabes qué cosa, María Jesús? Ya como una reflexión. ¿El Indecopi qué ha dicho? No, es que el ámbito natural para esto es el regulador. Seguramente tiene un capítulo de defensa del consumidor, ¿no? A eso iba. El Indecopi lo que va a decir seguramente es que siempre hay esta discusión sobre dónde es la competencia de los IPTEL y dónde es la competencia del Indecopi, cuando estamos hablando de estos servicios. Entonces, por ejemplo, el Indecopi tiene competencia cuando el servicio es prestado en condición deficiente. Entonces, por ejemplo, si tú tienes decos que se malogran permanentemente, te han dado un producto defectuoso. Entonces, eso es competencia del Indecopi. Pero si, por ejemplo, la modalidad para el cobro de tarifas es cambiada y el regulador no se dio cuenta, o el regulador, ¿cómo se llama? Lo avaló, que no lo sabemos. Eso es responsabilidad de las normas en materia de regulación. No sabemos si se pidió la autorización, por ejemplo, para este cambio. O sea, lo bueno de todo esto es que se está poniendo una luz sobre este tema. Y yo lo que hago votos es porque las cosas salgan bien. Es decir, lo que me preocupa, la empresa tiene derecho de ganar dinero, María de Jesús, por supuesto. Y dar el servicio bien. Pero tiene que dar un servicio bueno y también los intereses económicos de los usuarios tienen que ser cautelados. Porque si no vamos a llegar a una situación absurda en la cual todo se puede alquilar y al final del día nadie es propietario de nada. Sería un mundo de lujos. ¿No? Ahora, pero aquí lo preocupante es que una vez más son los usuarios, las redes sociales, el público, el consumidor, el que pone el tema sobre la mesa, ¿no? Cuando hay entes reguladores que tendrían que haber visto esto y más bien preservar que se cumplan estas condiciones de uso de los servicios públicos de las telecomunicaciones. Esto me hace recordar, por ejemplo, el caso de la Comisión por Conteo de Billetes de Baja Denominación. O sea, que te cobraban las entidades financieras porque tú ya, digamos, 30 billetes de 10, a partir del billete 31, te van a cobrar una comisión por conteo. Y si no eran los usuarios los que reclamaban, esta comisión no se eliminaba. O sea, los usuarios hoy en día en la sociedad digital en la que vivimos jugamos un rol importante y esperamos que las autoridades y las empresas hagan lo que tienen que hacer cada uno en lo suyo. Nada más, así es. Así como te obligan a ser puntual y si no te castigan o la mora o el corte del servicio, a pagar tus servicios puntualmente, ¿no? También, y que te envíen los recibos, porque otro de los temas de lo que se queja la gente es que no le llegan los recibos. Y sin embargo, cuando tú te atrasas un día en el pago, te cargan una serie de intereses adicionales o te cortan el servicio. Y la reconexión puede ser muy cara y te la endosan en el servicio, en el recibo del siguiente mes, ¿no? Los gastos por reconexión. ¿Qué pasa si un televisor, por decirte, o hay un cambio cuando es de alta definición, es otro modelo más moderno? ¿Hay algún hincapié que puedas hacer? En el caso de los decos, ellos están hablando que tienen decos de alta definición, decos HD y hay decos normales, ¿no? Y obviamente los alquileres varían, me imagino, dependiendo de si es un deco HD o un deco que no. Lo cual, si lo vendieran, también yo me imagino que si lo vendieran, cada uno tendría un valor diferente, ¿correcto? Y eso también va a depender del paquete que tenga, el paquete tarifario que tenga cada usuario. Pero acá lo que está diciendo la gente es que básicamente con estos alquileres lo que se ha hecho es subir la tarifa de una manera inadvertida. O sea, tú ya no estás pagando lo que tendrías que pagar, sino que al tener que pagar los alquileres, la tarifa se ha subido. Pues, claro. Entonces, ¿dónde estamos? Es decir, entonces tú estás pagando ahora tu recibo en un doble concepto. No solo estás pagando la tarifa, sino estás pagando alquiler. ¿Eso está bien? ¿Eso es razonable, señor Ocitel? O sea, en resumen, María de Jesús, hay un montón de preguntas que es el regulador el que tiene que absolver y hasta ahora está en silencio. O sea, por ejemplo, Telefónica ya se apuró a sacar un comunicado, lo cual parece genial. No, ahora lo que necesitamos es que el regulador también se ponga las pilas y empiece a tratar ese tema, porque nosotros los usuarios queremos saber qué va a hacer el regulador.
Claro, además que hay un dato muy importante y es que cuando tú vas a la página web de esos operadores te ponen las ofertas, ¿no? El dúo, el trío, del paquete completo, pero no te dicen, ojo, el decodificador va a ser pagado aparte del alquiler. No te lo informan tampoco, eso es publicidad engañosa. Y el alquiler va... No he visto la publicidad, tendría que verla para analizarla. ¿Por qué omitir esa información en todo caso? ¿Eso es válido? Claro, pero el punto es que en el tema de derecho a la publicidad se sanciona tanto lo que dices de manera engañosa como lo que omites decir si es relevante. Está omitiéndose entonces parte de este capítulo, digamos, de publicidad engañosa, ¿no? O sea, mira, estos temas son muy sensibles, Crisólogo, y tú lo sabes, y ustedes como ASPEC están siempre ahí tratando de defender al consumidor, porque para eso existen, ¿no es cierto? Pero las quejas que ustedes han recibido en este tema formalmente son ¿contra qué operadores más que nada? Bueno, contra Movistar, pero están los otros también, o sea, no es que se salvan no es que se salvan los demás. Entonces acá lo que tú tienes en claro es que todos los operadores están jugando con las mismas prácticas. Por eso llama la atención, repito, el rol del regulador. O sea, el rol del regulador es clarísimo. El llamado es clarísimo. Tiene que ser OCIPTEL. O sea, mi posición es, yo saludo que el Congreso se interese, yo saludo que el INDECOPI se interese, me parece genial, pero es el regulador el que tiene que manifestarse. Zapatero a su zapato, dice eso. Por cuestión de especialización. Porque en el Congreso tú sabes que de repente se utiliza como un foro de discusión política y yo no quiero que este tema se politice. Los consumidores no queremos que este tema se politice, sino que se discuta con criterios técnicos y de legalidad. Nada más. Claro, podría haber aquí una sanción. En el Congreso han dicho que está catalogado de abuso. Podría ser un delito. Esas son respuestas que nos tendrá que dar OCIPTEL. Bien, muchas gracias a nuestro invitado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, Crisólogo Cáceres, hablándonos de este monto de alquiler de decodificadores para poder tener acceso a la televisión por cable. 10:34, un breve corte.